La verdad es que la historia de la humanidad es un ciclo tras otro y tras otro. Simplemente vivimos en el último ciclo de la humanidad que comenzó hace 12.000 años. Antes de eso hubo otro y otro y otro más. En los últimos 100.000 años han habido 5 ciclos de civilización. Bienvenidos amigos, aquí estamos, tenemos el honor y el placer de estar con una de las personas que está cambiando la historia de la humanidad. Es el doctor Samir Osmanagic, la persona que ha descubierto la más grande y más antigua pirámide del mundo. Gracias, profesor, de estar aquí con nosotros. ¿Quién es Samir Osmanagic? Mi nombre es... Dr. Sam Osmanagic. Cada uno de nosotros tiene 3 entidades. La primera, nuestro cuerpo físico, que viene con las emociones, el intelecto, aspectos energéticos, y tenemos nuestras carreras profesionales. La segunda es mi alma. Mi alma está aquí. El alma pasa por muchas vidas. Esta es solo una de las experiencias de vida. La tercera entidad es nuestro espíritu, nuestro ser cósmico, divino. Pero me preguntaste sobre la primera entidad. ¿Quién soy yo? Soy antropólogo. Soy un hombre feliz. Llevo más de 4 décadas investigando las pirámides y los yacimientos megalíticos. Y me he dado cuenta de que casi todo lo que nos enseñan sobre la historia antigua es erróneo. El origen del hombre, las civilizaciones y las pirámides. Soy autor de 20 libros sobre diferentes civilizaciones antiguas, sobre la humanidad en su conjunto, pero especialmente sobre los yacimientos piramidales. Soy miembro de muchas academias de ciencia y otras sociedades, y sé que genero mucho interés en todo el mundo entre los investigadores tradicionales e independientes. Algunos de ellos aceptan mi trabajo, lo apoyan. Otros están completamente en contra. Mi mensaje es que para averiguar quién construyó realmente estas estructuras, cuándo se construyeron, cómo y cuál es el propósito, tenemos que investigar, tenemos que hacer ciencia. Si creemos que lo sabemos todo, entonces nos convertimos en obstáculo para el progreso científico. Tenemos que estar abiertos desde nuestros 7 años hasta nuestros 77 años de edad. Y entonces hay esperanza para la humanidad. Una cara triangular, 2, 3, 4 triángulos. Ángulo, 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 4 ángulos. Así que tenemos 4 caras triangulares, 4 ángulos, y esos lados están perfectamente orientados al norte. Las pirámides chinas, cerca de 250, orientadas al norte. Indonesia, Camboya, Egipto, 224 pirámides nubias, 300 pirámides peruanas, Cajoca en los Estados Unidos, están todas orientadas al norte. Comenzamos las excavaciones en 20 lugares diferentes. Este es el más grande, el que visitaron ayer. Aquí vemos un adelanto de las imágenes que le vamos a mostrar en los próximos videos. Es el lugar que el profesor ha indicado hace un rato en la fotografía aérea y son las capas de hormigón en la base de la pirámide del Sol. En todos los lugares que hemos excavado encontramos estos bloques de concreto, algunos rectangulares, otros cuadrados. Analizamos el hormigón
Esta es la mejor calidad de hormigón fabricado artificialmente. Así que esta es la dureza. Nuestro hormigón actual mide de 10 a 60 megapascal. Este antiguo 155 megapascal. Es el hormigón de mejor calidad. Desde aquí, 220 metros. Pero mira cómo las pirámides van hasta abajo. La altura real, 368 metros. La Gran Pirámide de Egipto, 146. 368, 2 veces y medio. Es enorme, sí. En el alineamiento al norte es la más precisa del planeta. En Giza tiene el error 0 grados, 3 minutos. Esta pirámide, 0 grados, 0 minutos y 12 segundos. Y la edad, por supuesto, 29.200 años, datación al radiocarbono, las pirámides más antiguas. Pero el mayor logro que tenemos aquí no es solo para demostrar que tenemos un complejo piramidal con 6 pirámides, montículos, túneles subterráneos, de los cuales hemos descubierto 7 entradas. El mayor logro es que hemos cambiado la narrativa sobre las pirámides. Los arqueólogos históricos egiptólogos Elix de Oxford afirman que las pirámides son tumbas para el faraón. No tienen pruebas. No habían momias en ninguna pirámide. Estamos hablando sobre la base de mediciones científicas. Las pirámides son amplificadores de energía, son máquinas de energía y se utilizaron para los beneficios de las comunidades. La comunicación, la protección de la salud, mejora de la calidad del agua, mejora de la estructura molecular de los alimentos, mejora de la inmunidad, mejora de la sangre, mejora de nuestros sentidos espirituales. Por lo que la energía de la pirámide se utilizó para los seres vivos. Y tiene sentido. ¿Por qué alguien usaría 6 millones de toneladas para construir la Gran Pirámide de Egipto? 6 millones de toneladas para un cadáver. Tantos conocimientos astronómicos, de calendario, de geometría sagrada, pi greco, sección áurea, cámaras para un cadáver. No tiene sentido. Pero si construyes un complejo de pirámides como amplificadores de energía que influyen en la comunidad, en toda la sociedad, en la agricultura y en el agua, y sobre todo los aspectos sociales, entonces tiene sentido. Entonces, ¿sabes lo que hacemos aquí? Probablemente estamos 50 años adelantados a nuestro tiempo. Y por supuesto a los arqueólogos e historiadores, no les gusta eso. Lo cambiamos todo y los países pequeños no suelen escribir la historia, especialmente las pequeñas fundaciones sin fines de lucro y ni siquiera un pequeño hombre. Los que controlan la historia controlan el presente. El futuro. Y el futuro. Are you on the way to understand how this ancient technology worked? Bueno, llevamos 19 años trabajando. Ahora, hemos hecho más nosotros en 2 décadas que la egiptología en 200 años. Allí hay un proyecto estatal, un proyecto internacional, mientras que aquí es el proyecto de una pequeña fundación, pero hemos hecho más. En arqueología hay 5 preguntas. La primera es, ¿qué es esto? Un complejo piramidal. La segunda es, ¿quién? No sabemos quién construyó las pirámides egipcias. No sabemos quién construyó las primeras y más antiguas y grandes pirámides chinas. Ni Khoker en Camboya. No lo sabemos en Gunung Padang en Indonesia. Ni siquiera en Teotihuacán en México. No lo sabemos. Ni en Bosnia lo sabemos. Pero sí sabemos que hay civilizaciones muy avanzadas como en Egipto que fueron capaces de movilizar y utilizar millones de toneladas de material. Conocían elementos de geometría sagrada, el número pi greco, el triángulo equilátero, el hexágono. Entre los vértices de las pirámides del Sol, la Luna y el dragón en Bosnia se forma un triángulo equilátero. Más 6 círculos tenemos el hexágono y la flor de la vida. Así que esos elementos de geometría sagrada.
La siguiente pregunta, ¿cómo? En nuestro caso tenemos hormigón de la mejor calidad. ¿Cómo hacen un hormigón tan duro? Bueno, podemos ver que utilizaron el material de los túneles. Cantos rodados, rocas, arena. Excavaban los túneles sacando el material y luego utilizaban este material para hacer los bloques de hormigón. Por lo que necesitaban añadir un aglutinante. Hoy utilizamos cemento como aglutinante para el hormigón, pero ellos utilizaban arcilla fundida. Fundían la arcilla. ¿Cómo la fundían? No lo sé. Quizás usaban la alta temperatura, alta presión. ¿Cómo cambiaban la estructura molecular? Hay diferentes maneras. ¿Usaban alta temperatura? No sé qué método utilizaron. Añadían polvo de granito para aumentar la dureza. En México añadían cáscaras molidas para hacer mejor hormigón. En Egipto usaban cáscara de huevo, carbonato cálcico como aglutinante. Aquí, polvo de granito. Así que los antiguos son listos. La siguiente pregunta es ¿cuándo? Hicimos 28 dataciones por radiocarbono de diferentes materiales orgánicos en los túneles, las pirámides del Sol, las pirámides de la Luna. Hicimos 12 análisis de uranio torio. En algunos de los túneles encontramos estalagmitas, estalactitas. Las estalagmitas están creciendo encima de las paredes secas, lo que significa que la estalagmita es más joven y la pared de abajo es más antigua. Los resultados son 19.000, 29.000, 24.000 años de antigüedad, así que estas estructuras son más antiguas. E hicimos análisis de luminiscencia. En nuestra arqueología, los 3 análisis científicos de datación más comunes son el radiocarbonio, el uranio torio y la luminiscencia. Hemos hecho todos estos análisis. Así que lo que muestran los resultados es que retrocedemos 30.000 años. Con esto estamos cambiando todo. Nos enseñan en la escuela que la primera civilización fue en Sumeria, hace 6.000, 7.000 años. Hace 15 años, la Enciclopedia Británica pensaba que Sumeria tenía 3.500 años. Ahora dicen 6.000, 7.000. Pero por supuesto tenemos Göbekli Tepe, que oficialmente data 11.600 años. Pero cuando hablé con el doctor Klaus Schmidt, arqueólogo a cargo de las excavaciones, me dijo que datan de 15 a 18.000 años. También hay otros yacimientos en el sureste de Turquía que son mucho más antiguos que el final de la última glaciación, es decir, 12.000 años. Así que todo era más antiguo. La estructura de Yonaguni, cerca de la costa de Japón, en el fondo del Pacífico, tiene más de 12.000 años. En Perú, Machu Picchu, hay 4 civilizaciones, de las cuales la primera quizá 54.000 años. En México, Teotihuacán, tiene más de 12.000. Así que hay muchos yacimientos diferentes en el mundo. El calendario de Adán, el círculo de piedras de Sudáfrica, tiene más de 12.000 años. ¿Cuántos años tienen estos sitios? No lo sé. Michael Tellinger piensa que tienen 200.000 años. Pero el punto es que hay tantos sitios alrededor del mundo que vamos a estar forzados a cambiar los libros de historia. Lo que nos enseñan hoy es que la historia de la humanidad y la evolución, que hace 10, 20, 30.000 años éramos cavernícolas primitivos y que ahora somos más inteligentes. La verdad es que la historia de la humanidad es un ciclo tras otro y tras otro. Simplemente vivimos en el último ciclo de la humanidad que empezó hace 12.000 años. Antes hubo otro y otro y otro más. En los últimos 100.000 años han habido 5 ciclos de civilizaciones. El primero terminó hace 75.000 años con las enormes explosiones volcánicas. En Indonesia, durante cientos de años no pudimos ver el cielo. 54.000 años atrás, por algún tipo de explosión química, no sé bien qué pasó. Hace 34.000 años tuvimos energía solar que explotó en la superficie del planeta y quemó todo lo que había en el planeta. Luego, hace 18.500 y 12.000 años,
Así que estamos hablando de 5 grandes catástrofes. La humanidad evoluciona, la catástrofe golpea y se reconstruyen de nuevo. Es posible que además del Homo sapiens hubiera alguna otra inteligencia avanzada que les ayudara o que fueran los verdaderos constructores. Yo creo que sí es posible. No creo que el Homo sapiens tuviera tanto conocimiento de herramientas para el transporte, para hacer planos. ¿Sabes? Después de 20 años en Bosnia, cuando se trata de la quinta pregunta de la arqueología, ¿recuerdas? ¿Qué, quién, cuándo, cómo y por qué? Para responder a la pregunta de por qué, para qué, creo que hemos hecho más que nadie en el planeta. Estamos diciendo que son amplificadores de energía. ¿Cómo lo sabemos? Porque medimos. ¿Sabías que debajo de la pirámide del Sol, debajo de la Tierra, hay una placa de hierro? El hierro genera campos electromagnéticos. La pirámide atrae este campo hacia arriba. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos medido aquí en la base y en la cima. En la cima es 50 veces más fuerte. La pirámide amplifica el campo electromagnético. Luego, bajo la pirámide fluye agua subterránea que libera iones negativos al moverse. La pirámide también amplifica los iones negativos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo medimos de 3 a 4 veces por semana. Tenemos unos instrumentos llamados Air Ion Counter. Los valores de nuestros túneles que visitaste ayer son los más altos del planeta, superiores a los de las cataratas del Niágara en Canadá y América. Otro elemento energético es la electricidad. ¿Qué tipo de electricidad? Hay un flujo inicial de agua subterránea y luego en un nivel inferior fluye más agua subterránea. Entre los dos flujos de agua hay una carga de electricidad en el aire. La pirámide atrae esa electricidad. Hay 7 niveles de pasadizos, como una espiral. Así que la electricidad llega hasta la cima y allí en la cima medimos el haz de energía. Tuvimos 5 diferentes equipos independientes de 5 países, con sus equipos en 5 periodos de tiempo diferentes. Todos ellos dijeron que el haz tiene una frecuencia de 28 kilohercios, con un radio de 4,5 metros de naturaleza eléctrica. Y luego la pirámide, durante la excavación y en los túneles, descubrimos una gran cantidad de cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo tiene la capacidad de amplificar la energía y transformar una forma de energía en otra. Aquí se mide el campo electromagnético. El electromagnetismo golpea el cristal de cuarzo y se produce un proceso denominado efecto piezoeléctrico, que transforma el campo electromagnético en ultrasonido. Y hemos medido ambos, el electromagnético y el ultrasonido. Así que vemos cómo los antiguos constructores juegan con diferentes tipos de energía. Y lo bueno para nosotros es que podemos medirla. Y si se puede medir, se pueden demostrar científicamente. Así que la pirámide es un amplificador de energía y todas esas energías se pueden utilizar para nuestro beneficio. Como he dicho, para la comunicación, las llamadas ondas escalares. Cuando estás en los túneles, estas son energías beneficiosas. El campo electromagnético, el mejor campo ultrasónico, la mejor resonancia Schumann de baja frecuencia de 7,83 Hz, muchos iones negativos, mucha energía orgónica y la ausencia de todas las energías negativas, ninguna radiación cósmica que sea dañina, ninguna radioactividad natural, ninguna radiación geopatogénica, ninguna señal de teléfonos móviles, ninguna señal para Wi-Fi, Internet. Estos 10 elementos hacen que los túneles sean el lugar más seguro del planeta, el más saludable. La gente entra en los túneles, entran, ¿y qué hacen? Si tienen problemas respiratorios, como el asma, entran unas cuantas veces y ya no necesitan el spray para el asma. Las personas con la tensión alta se normalizan. Las personas con el azúcar alto, como la glucosa, se bajan.
Las personas con enfermedades muy graves mejoran su salud gracias a estos 10 elementos. No hay energías malas, sino solo buenas. El proceso de regeneración empieza en nuestro cuerpo. Así que ahora nos damos cuenta que usan esto para comunicar y proteger lo que es más preciado para la salud. Y por supuesto, el agua en la pirámide vibra de una manera alta. Y somos lo que bebemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Todas estas energías beneficiosas de la pirámide. Así que eso es un enfoque completamente nuevo, es un enfoque científico interdisciplinario. Y eso es lo que falta en Egipto. En Egipto solo trabajan egiptólogos. No dejan entrar físicos, ingenieros, médicos. No. Guardan celosamente su proyecto. En Perú, China, México, pasa lo mismo. Aquí es diferente. Aquí estamos abiertos a todo el mundo. Vengan. Además, tenemos voluntarios que vienen de todo el mundo, trabajan con nosotros, descubren cosas con nosotros y luego nos representan como embajadores. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Es importante conocer la historia. So you mentioned Nos estabas hablando de una placa de hierro, una plancha de hierro. ¿Usted sabe si es natural o artificial? No lo sé, pero sospecho que es natural, porque hay mucho mineral de hierro y algunos otros minerales y metales en Bosnia, muchos. Solo tenían que encontrar el lugar adecuado con hierro. Tenían que encontrar el lugar adecuado con vías de aguas subterráneas, el lugar con un montón de ley lines, aquí en Visoko. Así que conoció nuestro planeta mejor que nosotros. ¿Cuánto cree que es importante comprender y entender la verdadera historia para saber dónde estamos, quién somos? Esa debería ser la primera pregunta para cada uno de nosotros al apenas nacer. Porque estamos aquí, cómo vivieron los que nos precedieron, cuáles fueron sus experiencias, qué podemos aprender realmente de ellos, qué podemos aprender realmente del pasado. Creo que la gente en la antigüedad era mucho más espiritual que nosotros. No me refiero a espiritual en el sentido religioso. La fe es una cosa, la espiritualidad es otra. Abríos a los sentidos espirituales. Tenemos 5 sentidos físicos. Podemos ver, podemos oír, podemos oler, podemos saborear, podemos tocar, pero hay 30 sentidos espirituales. Sentir la energía, ver la energía, no solo lo que es visible para nuestros ojos físicos, que es menos del 1% de todas las imágenes. Lo que oímos es menos del 1% de todos los sonidos. Si desarrollamos diferentes sentidos espirituales, podemos ver más, podemos oír más, podemos tocar más, podemos sentir energías, podemos desarrollar la telepatía, el intercambio de pensamientos, podemos desarrollar la telequinesis, podemos desarrollar el teletransporte. Así que una vez que desarrollamos todo esto, y creo que algunas de las primeras civilizaciones, algunos de los constructores de pirámides tenían estas habilidades. ¿Por qué pienso eso? Verás, cuando construyes una casa en Italia o Alemania o América o Bosnia, tenemos que tener dibujos, no solo en dibujos, sino muchos dibujos así. De cimientos de hormigón, paredes, tejados, fontanería, electricidad, esto y aquello. Y las pirámides en Egipto o México o Perú no tienen ni un solo dibujo. ¿Cómo es posible? En Egipto, cada bloque de piedra es de un tamaño diferente y no hay dibujos. Es imposible, pero hay otras maneras como se comunicaban telepáticamente. 20 personas o 20 seres inteligentes se comunicaban intercambiando pensamientos. Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, deberíamos cortarlo aquí, deberíamos transportarlo de esta manera, deberíamos instalarlo de esa manera. Así que hay diferentes maneras. Así que si pudiéramos conocer el pasado, podríamos conocer muchos secretos. ¿De cuántas civilizaciones encontraron la evidencia? Trabajando en los túneles y en 7 entradas diferentes, y solo en una de ellas, en el túnel R3, descubrimos 3.300 artefactos, en su mayoría piezas de cerámica y metal, que pertenecen a diferentes periodos. Por ejemplo, al periodo medieval temprano, al bizantino, al romano antiguo y neolítico, 5.000 años. Sin embargo, descubrimos estalagmitas,
encima de una pared seca, que nos remonta a 24.000 años, lo que significa que esa pared se construyó incluso antes. Así que las construcciones principales, los muros de piedra seca y los túneles, alguien excavando los túneles, pasadizos y cámaras, nos remonta a hace 30.000 años. ¿Hemos encontrado herramientas de los constructores originales? La respuesta es no. Creo que utilizaban herramientas muy avanzadas y no se ha encontrado nada. ¿Hemos encontrado dibujos o símbolos de esa época? No. Creo que utilizaban sentidos espirituales muy avanzados para comunicarse y diseñar estructuras. Los menhires son piedras erguidas, como esta de 2 toneladas que hemos realizado nosotros. En Europa solían haber 250.000 menhires. En los países de Europa Central, Europa Meridional y Europa Occidental. Pero en el siglo XII, la Inquisición empezó a destruir todos los menhires. ¿Por qué destruyeron los menhires? Verás, en algunos países, como en el sur de Francia, había un menhir como este, 175 toneladas, 25 metros de altura y penetraba 10 metros bajo tierra. La Inquisición, la Iglesia, vino y miró, wow, es imposible que los hombres hicieran esto. Así que dijeron que era obra del diablo. Comenzaron a destruirlos y destruyeron 250.000 menhires, pero quedaron 50.000. Los arqueólogos no tienen idea de quién los hizo, por qué o cuándo. Creen que tienen entre 5.000 y 8.000 años y están en lo cierto, pero no saben por qué se construyeron. ¿Y por qué no lo saben? Porque no tienen la mente de ingenieros y no se dan cuenta de que hay un flujo de energía bajo tierra. El agua se mueve y la energía también. Si duermes encima del agua, enfermas. Es energía negativa. Si eriges un menhir como este, neutralizas la energía negativa procedente del agua. Bajo el suelo hay líneas Hartmann de 30 centímetros de ancho que van de este a oeste y de norte a sur. Se forman intersecciones. Si duermes sobre las intersecciones, no puedes dormir bien. Y por la mañana te levantas cansado. No puedes hacer nada, no puedes trabajar la tierra, no puedes luchar. Eriges un menhir y neutralizas la energía negativa de la rejilla de Hartmann. Este bloque neutraliza hasta un radio de 50 metros. Este bloque neutraliza un radio de 1 kilómetro. Los antiguos eran inteligentes, así que este es un ejemplo megalítico. Megas litos del griego gran piedra o menhir, aquí en gaélico, piedra larga. La arqueología moderna no entiende muchos fenómenos arqueológicos como este. Los dólmenes son la combinación de 2 bloques verticales y una placa horizontal. No saben por qué. Te sientas bajo el dolmen y tienes una relajación completa de la mente. Puedes tomar decisiones correctas, meditación. Así que necesitamos conectar 2 mundos, el físico y el espiritual. En resumen, los megalitos son como acupuntura por la tierra, ¿verdad? En acupuntura se usan agujas para hacer fluir la energía. Tenemos 144 puntos de energía, así que usamos acupuntura y agujas para hacer fluir mejor la energía. Pero para el planeta se usan los megalíticos. Así que tenemos un círculo de geopuntura donde instalamos los megalitos en puntos energéticamente poderosos y hacen que la energía fluya mejor en el planeta. Así que sí, tienes razón. Se trata siempre de energía. En este caso, la energía fluye bien. Tenemos varios pabellones pequeños. Este está dedicado a la civilización Vincha. La civilización Vincha se originó hace 9.000 años.
La ciudad Vincha estaba situada en las desembocaduras de los ríos Sava y Danubio, que es donde hoy está Belgrado, en Serbia. Esta es la primera civilización en Europa después del final de la última era de hielo. El primer oasis cultural alrededor de 11.500 fue Lepeskivir en el Danubio, en Serbia y Rumanía. La primera civilización fue Vincha hace 9.000 años. Bien, los historiadores arqueológicos en Londres, en París, en Alemania, en Viena, en Austria, dicen que no es una civilización, es una cultura. Yo digo no, es una civilización porque tenía todas las características de una civilización. Tiene un área enorme que incluye la actual Serbia y Croacia y Bosnia y Montenegro, Macedonia, Grecia y Bulgaria y Rumanía y Hungría. Un territorio inmenso. Número 2. La mitad de la población de Europa vivía en Vincha. Número 3. Los primeros núcleos urbanos se encontraban en la civilización Vincha. ¿Qué es un núcleo urbano? Tenían arquitectura. Hace 9.000 años había casas en Vincha. En aquellos tiempos, en Alemania, España, Escandinavia, la gente vivía en cuevas. Vincha tenía la arquitectura. Estas casas son como las de ahora. 3 habitaciones, salón con cocina, dormitorio y trastero. Hace 9.000 años. Vincha, en la región de los Balcanes. Vincha tuvo la primera escritura. Berlín, Londres, París, Viena, dice, oh, eso no es escritura, estos son signos. Decir que son signos es un error, son símbolos. Por ejemplo, este de aquí es muy conocido, se llama la esvástica. Bueno, conocemos la esvástica por los nazis en los años 30 en Alemania. Conocemos la esvástica por la antigua Roma, en banderas de 2.000 años de antigüedad. Si vas a Google te dirá que la esvástica tiene 5.000 años y es un símbolo solar hindú muy positivo. No, Vincha usó la esvástica hace 9.000 años. Así que ya ves como todo lo que nos enseñan en Wikipedia está mal. Muchos símbolos. Vincha, la primera metalúrgica de Europa. Fundían cobre y oro, pero solo fabricaban herramientas y hacían diseños para joyas de las mujeres en ocasiones especiales, en oro. Nada de equipamiento militar. Así que Vincha desarrolló el primer comercio a lo largo de los cauces de los ríos, los primeros servicios financieros. Y en 3 ciudades Vincha, en la actual Serbia, Bulgaria y Rumanía, descubrieron 2.000 artefactos con cabeza triangular, ojos alargados, que representan 2.000 artefactos. No uno, 2.000. Sabían exactamente a quién representar. Eso no es un Homo sapiens, por supuesto. ¿Quién es? Tal vez alguien que trajo el conocimiento de la arquitectura y la escritura y el comercio y la metalurgia solo en una región de Europa. Todo lo demás era primitivo, este, oeste, norte. Tal vez semidioses. No sabemos quiénes eran. Muchos misterios. Aquí el detalle de algunos de estos seres misteriosos. Profesor, ¿usted cree que puede ser que hay alguna conexión con otros lugares del mundo, por ejemplo, donde hay las pirámides, o con esa historia de actualidad de los cuerpos no humanos de Nazca? Creo que hay una conexión. Es lo que llamo episodios en diferentes partes de nuestro planeta. Tienes episodios donde los humanos, Homo sapiens, convivieron
al menos por un corto tiempo, con algunos seres inteligentes más avanzados. Algo parecido a esto. Así que es el caso aquí en la región de los Balcanes, en Perú, en Egipto, en México, en el Tíbet y en muchos lugares diferentes, en Australia, por supuesto. Entonces, tenemos que tener la mente abierta. Ahora, necesitamos pruebas científicas, pero las estamos encontrando paso a paso. El profesor Korotov viene aquí a Visoko regularmente. Estará aquí la primera semana de septiembre de 2024. Vendrá con otros físicos e ingenieros y harán una serie de mediciones. Son personas con una mente abierta, que aplican la ciencia, que utilizan instrumentos científicos, que saben de datación y cosas así. Es la única manera de obtener respuestas sobre nuestro origen. Aquí hice la nueva instalación, se llama Hadas ilirias, eslavas bosnias. Hay muchas leyendas sobre las hadas. Están las hadas celtas, las hadas germánicas, las hadas latinas, pero aquí estoy hablando de las hadas bosnias. Tenemos el hada de la colina, tenemos el hada de la montaña, tenemos el hada roja, tenemos el hada dorada, y ellas, la reina de todas las hadas. Tenemos a las hadas bosnias. Hay muchas leyendas sobre ellas. Criaturas inteligentes que viven en el bosque, a veces ayudando a la gente, a veces no. A veces les ayudan mostrando el camino para salir del bosque. A veces ayudan a los niños. Hay muchas historias en que las hadas alimentaban a niños pequeños y estos se convertían en los grandes guerreros. Son historias muy bonitas, son historias preciosas, pero el problema aquí en los Balcanes es que los conquistadores que vinieron del este, del norte y del oeste destruyeron nuestro patrimonio cultural. Aquí estamos recuperando el arte y la historia, combinando ambas cosas. Si la gente habla de ello, es que hay algo detrás. Por supuesto, con el tiempo se produjeron los hechos originales y después vino la tradición oral, las leyendas y luego los mitos. Cada vez se añadieron o quitaron algunas cosas. Así que al final hay muchas historias fantásticas, pero algo de la historia real permanece. Es difícil decir qué parte es cuál. En cuanto a las hadas, yo diría que probablemente había diferentes tamaños. Algunas eran visibles y otras no. Y quizás en algún momento se marcharon al ver en qué dirección iba la humanidad y que era la dirección equivocada. Pero hay muy lindas historias. Hay una pequeña leyenda sobre el hada de Montenegro. Normalmente las hadas tienen un precioso cabello dorado y unos preciosos ojos azules. Pero esta hada de Montenegro tenía los ojos marrones. Y un día llegó a Montenegro un marinero con ojos azules, un hombre muy guapo, y ella se enamoró. Pero como ella tenía ojos marrones, ella sintió como si no fuera a la par de él. Así que fue a donde Dios y le dijo: conocí a este hombre y me enamoré. Me gustaría tener ojos azules para ser igual. Pero Dios se enojó mucho y le dijo: sabes que las hadas y los humanos no deben mezclarse. Así que le quitó la vista. Y ella lloró y lloró y lloró. Y de sus lágrimas se creó todo un lago. Y ese lago hoy se conoce con el nombre del lago Skadar en Montenegro, de un hermoso color azul. Así que obtuvo su lago de color azul. Sin duda las hadas tenían la capacidad de curar, podían matar o resucitar a los muertos. Así que son historias interesantes. Hay algo evidente en la forma en que te curaban, probablemente utilizando medicina a base de plantas. Está todo a nuestro alrededor. Y lo que estamos construyendo aquí es una combinación única.
ya sabes, de las antiguas leyendas y el patrimonio cultural y algunos de los gobernantes y cosas por el estilo. Así que creo que a la gente le gusta, lo disfruta. Ese es el lugar de la paz espiritual. Llamamos a este lugar el bosque mágico. Y esta de aquí es nuestra bandera. La bandera azul. Sí, nuestra bandera, como puedes ver, dice amor, paz, libertad. Y todo el mundo entiende que el amor es un aglutinante cósmico. Paz, no más guerras o violencia. Y libertad, todos somos libres. El amor, la paz, la libertad están sobre el color azul. El azul es el símbolo del mar ilimitado. El azul es el símbolo del cielo ilimitado. La libertad ilimitada. Y estos dos espacios ilimitados, el cielo y el mar, se encuentran justo aquí. Una instalación energética única. Está ocurriendo en diferentes aspectos. Abrazar un árbol. Enseñamos a los niños cómo sentir la energía del árbol, cómo sentir el campo áurico del árbol. Y los niños que no son malcriados pueden sentir la energía. Les decimos, ok, coge un árbol que te guste, abre las manos. ¿Puedes sentir la energía? Sí. Y ahora pídele al árbol que te dé un poco de su cuerpo áurico, un poco de su energía. Y los niños pueden sentir la energía fluyendo a través de sus dedos. Después de un minuto decimos, ahora abre los ojos, abraza el árbol, dale las gracias y muéstrale tu amor. Y mira a los niños, míralos. Esa es la lección que nadie les enseña en las escuelas. Y vienen aquí y se lo enseñamos. Mira, mira. Y cuando salgan de aquí, cuando vayan a los parques con sus padres o vayan a la montaña, al pinar, recordarán esto. Oye, todo está vivo, todo tiene energía y debemos respetar a todo ser vivo, incluidos los árboles. Así que en esta parte es donde le enseñamos la energía, la espiritualidad, la historia y el arte. Y como sabéis, sin discriminación, este debería ser el futuro de la humanidad. ¿Qué opina de los gigantes? ¿Usted encontró evidencia de gigantes en nuestra historia antigua? He leído muchas fuentes diferentes sobre la existencia de gigantes en diferentes lugares, desde América a Europa, incluso nuestras partes, aquí en los Balcanes, en Croacia, Bosnia, Serbia, cerca de la ciudad de Niche, cuando estaban haciendo renovaciones de carreteras, encontraron un enorme hueso humano de 3,5 metros de tamaño. En 1870, 1880, el Instituto Smithsonian envió sus equipos a excavar en esos montículos, como los montículos Cahokia, como los montículos piramidales, como los montículos cónicos. Y en una entrevista al Chicago Tribune, en 1884, dijeron que habían descubierto esqueletos de 3 a 4 metros de largo. Pero los trasladaron al Smithsonian de Washington, D.C. y los escondieron. Y hasta el día de hoy han estado escondidos. Y entonces te das cuenta de que en los museos más grandes del mundo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, no están ahí para mostrar el patrimonio a la gente. Están ahí para esconder nuestra verdadera historia. ¿Cómo usted pudo aquí construir esta diferente manera de estudiar la historia? Porque pensaba de forma diferente. Yo no formaba parte del establishment. Si hubiera ido a la escuela arqueológica, habría tenido las mismas limitaciones. Yo hacía estudios diferentes. Estudiaba economía, 4 años de ciencias políticas, 4 años de sociología, 2 años de un máster en economía internacional, un doctorado de historia de la civilización. Y
para entender las sociedades antiguas tienes que conocer su economía y su poder económico. Tienes que entender las finanzas, tienes que entender la espiritualidad, tienes que entender la religión, tienes que saber todas estas cosas. La arqueología no es suficiente, la arqueología es muy, muy limitada. Y luego te enseñan a aprender de memoria. Pirámides egipcias, 100.000 esclavos de los faraones. ¿Qué faraones? ¿Quién tenía la tecnología para cortar y dar forma a los bloques de piedra? Nadie en la época de los faraones. Hoy usamos herramientas de diamante. ¿Qué usaban ellos? Los arqueólogos dicen que usaban herramientas primitivas de cobre blando. Imposible. 100.000 esclavos arrastrándolo. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera había 100.000 personas en Egipto hace 4.500 años. Pero nos enseñan a aprender eso de memoria. Así que limitan a nuestros hijos, limitan a nuestros estudiantes. Yo no soy limitado, estoy abierto y abro este proyecto a quien quiera venir, que por favor venga. ¿Quieres medir? No hay problema, mide y comparte los resultados con nosotros para que podamos compartirlos con el mundo. ¿Quieres hacer datación al carbonio? No hay problema. Ven aquí, hay material orgánico y envíanos el resultado. Así que es un enfoque diferente y entonces, ya que el gobierno no asigna dinero para nuestras actividades arqueológicas y científicas, tenemos que encontrar la mejor manera y nuestra manera es abrir el proyecto a los visitantes, a los turistas que vienen y pagan un poco por los túneles, por las pirámides, por diferentes cosas como libros y souvenirs. Así que no es mucho dinero, pero nos ayuda a seguir adelante. Así que ahora nos expandimos y además de arqueología y ciencia, energía y espiritualidad curativa, compré 100.000 metros cuadrados de terreno. Era una propiedad descuidada, estaba embarrada, era pantanosa, había mucha basura. Lo limpiamos todo, drenamos los pantanos, empezamos a plantar muchos árboles, flores, arbustos. Creamos un hermoso flujo de agua y empezamos a construir diferentes instalaciones, como extras sobre las pirámides de todo el mundo, que es solo una de ellas. Tenemos muchas sobre la historia cercana y la historia antigua, sobre las hadas, sobre diferentes reyes, sobre la historia real, sobre los laberintos de amor y energía. Y así hemos hecho un hermoso lugar que es un oasis cultural, un oasis artístico, un oasis deportivo, oasis recreativo, oasis de la verdad real. Y finalmente, cuando pensamos en este momento, los nuevos valores occidentales nos hablan de transhumanismos, humanos mejorados con biochips, alimentos transgénicos. Ya sabes, dinero digital, bancos digitales, control total las 24 horas del día. Muchos dicen no, hay un concepto diferente, la verdadera historia, el arte, la belleza de la vida. Cuidamos lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos. Pensamos que tenemos que volver a la armonía entre nosotros y a la armonía con la naturaleza. Aquí, como en cualquier otro lado en el mundo, donde hay arquitecturas piramidales, megalíticas, son lugares que podemos llamar sagrados, como porque, por ejemplo, había energías muy fuertes, ¿no? Hay muchas cosas que ellos entendían mejor que yo. Pero, ¿usted cree que aquí, por ejemplo, aquí tenemos parece una gran máquina, ¿no? Máquina de energía, con túnel, un sistema con muchas pirámides, una gran máquina, probablemente intercomunicando con otra máquina del mundo, Teotihuacán, Giza, no sabemos cuántas, ¿no? Podemos pensar que todas estas civilizaciones estaban colaborando alrededor del mundo, pero usted ha mencionado 5 civilizaciones antiguas, 5 eras, probablemente la misma que de la cual ha hablado Heródoto, pero sabemos que hay muchas tradiciones antiguas que también nos dicen que algunas de esas civilizaciones terminaron por guerras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en eso? O sea, hubo diferentes periodos históricos, diferentes problemas. Tienes razón. Sabes, cuando tienes grandes máquinas, cuando tienes mucha energía, se puede usar para buenos propósitos o se puede abusar de ella.
Bueno, si alguien ha abusado de ella, es posible que otras civilizaciones hayan decidido romperla o no permitir que alguien trabaje. Porque puedes hacer daño con un láser. Puedes usarlo en la industria médica para ayudar a recuperar la vista para buenos propósitos, o puedes hacer una pistola láser, empezar a matar gente. Así que creo que es muy probable que alguien haya abusado de la energía de las pirámides. Y es por eso que tal vez los constructores originales volvieron y dijeron, ok, ahora esta máquina no funcionará correctamente. ¿Por qué tenemos todos estos túneles llenos de material? Creo que la razón es que si la energía solía fluir a través de los túneles que alimentaban las pirámides, ahora sin el flujo de energía se ha convertido en una máquina de energía muy débil. Creo que es lo mismo con las pirámides egipcias y las pirámides mexicanas, y así sucesivamente, por lo que hubo juegos de poder en el pasado. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de años. Ahora, ¿cómo era al principio? Si era una supercivilización o diferentes civilizaciones avanzadas, pero no lo sé, no estoy muy seguro. ¿Había diferentes líneas de tiempo? Sí, probablemente hubo diferentes líneas temporales. Algunas se remontan a 50.000 años, 34.000, 42.000, 12.000 o 5.000 años. Pero obviamente los seres inteligentes siempre han luchado por poseer energía. ¿Qué hacemos hoy en día? Todo está en la energía. Tratamos de llegar a la energía, tenemos diferentes fuentes de energía. Lo que tenemos en cuanto a energía está todo mal. Tenemos lo que es sucio, limitado y muy caro. Sucio, carbón, petróleo, gas, nuclear. Todo es sucio. Todo es limitado y todo es muy caro. Así que los que dirigen estos procesos son las llamadas élites. En realidad son monstruos de las finanzas y del mundo corporativo. Y que depende de recursos tan limitados y caros, tienen toda la fortuna del planeta. Solo 3.000 supermillonarios poseen el 90% de los recursos del planeta. Y 3.000 personas son el 0.0025% de la población humana. Al mismo tiempo, el 90% de la gente lucha en su vida diaria para pagar sus facturas. Cada 3 segundos, un niño muere de hambre. Un niño en Sudán. Otros 3 segundos, un niño en Níger, en Nigeria. En Yemen, en Sudán del Sur, en Sudán, en Bangladesh. Cada 3 segundos. Si utilizamos solo el 10% del gasto militar mundial, billones de dólares, solo el 10%, podríamos erradicar el hambre. No más gente hambrienta. Mira lo que esos monstruos que tienen todos esos recursos que conoces están haciendo al planeta, a los propios humanos. Es una vergüenza. Así que imagina, energía libre. Ahora, no más perforaciones en busca de petróleo y gas, no más minas de carbón, no más grandes petroleras, no más refinerías, no más petroquímicas, no más industria farmacéutica, no más industria alimentaria con aditivos envenenados. Así que sin esos recursos podríamos cambiar el mundo. Imagina tener energía gratis. Tienes tanta energía como quieras. Como quería Nikola Tesla. Quería darnos energía limpia, ilimitada y gratis. Todo cambiaría. No más diferencias entre la gente, no más injusticia, no más recursos injustamente distribuidos con la energía libre. Ese es el primer pilar de una sociedad libre. Con el reparto justo de los recursos, tienes una sociedad basada en la equidad y la gente se vuelve feliz. ¿Por qué alguien debe tener 200.000 millones de dólares y otros beber agua envenenada?
Así que ya sabes, como la cuestión de la energía y las pirámides, después de la inversión inicial, es limpia, es ilimitada, es gratis. Así que si añades el uso quizás de energía magnética como quería Tesla, con estas dos fuentes diferentes de energía tenemos resuelto el problema energético del planeta. Así que no más control, no más manipulación, no más distribución desigual. Cada academia, cada tipo de academia tiene un rol importante en ocultar, cualquier cosa. En ese caso, ellos, ¿qué le contestan? ¿Qué contestan? ¿Qué dicen? Entiendo que dicen que es natural. Sí, natural. Dicen que es todo fenómeno geológico natural. Si vas a sitios no científicos totalmente controlados como Wikipedia, National Geographic, Smithsonian, Enciclopedia Británica, dan un 80% de buena información general y el 20% muy controlado, física, astronomía, NASA, Moon Landing, arqueología, historia, está completamente controlado. Aquí dicen que es natural. Y yo les digo, denme otro ejemplo de una colina con 4 caras triangulares. No existen. Pero usted nos ha hablado de muchas pruebas científicas. Sí, las ignoran. Pero a mí tampoco me importan ellos. En el 2008 tuve 10.000 visitantes. En el 2018, 40.000. En el 2023, el año pasado, 195.000. Este año, 250.000. Crecemos cada año. En unos años, 500.000. En 10 años, 1.000.000. Así que entonces tienes millones de personas que vienen aquí. Y es todo lo que me importa. Vienen, tienen beneficios, vienen, les gusta. Todo prosegue. Así que esas personas que me atacan diciendo que no hay nada, son escépticos, ¿ves? Dan sus opiniones, no dan argumentos científicos. No vinieron, ya sabes, a analizar el concreto. No, ellos dicen, oh, eso es imposible. Oh, esto es natural. Oh, esto es geológico. Dame las pruebas. Pero no hay pruebas. Así que dan sus opiniones. Sí, o sea, pero ellos nos están envenenando. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Han envenenado el aire, la atmósfera, el suelo, el agua. Ya sabes, a la gente que está detrás de las decisiones. Bien, adelante con la fumigación o adelante con el fluoruro en los alimentos o adelante con el tratamiento del agua o adelante con el envenenamiento de todos los animales que comemos, pollo, ternera y otros alimentos. Sus hijos comerán y estarán expuestos a todos estos venenos. No existe ninguna isla donde solo vivan supermillonarios en la que todo esté limpio. No, no existe tal lugar. ¿Por qué lo hacen? En mi opinión, probablemente hay una fuerza aún mayor detrás de ellos. Y le ha obligado a hacerlo. Y si no, los quitan y ponen otro. Es difícil saber quiénes son estas fuerzas. ¿Son de origen humano? No lo sé. ¿Estás grabando? Sí. Ok. Así, estamos en un momento de la historia muy difícil. Mucha gente tiene dificultades enormes y se encuentran como en el medio de un vado, no saben cómo salir, se sienten sin fuerza y no saben qué hacer. ¿Usted tiene algún consejo para ello? O, por ejemplo, por jóvenes que quieren ser investigadores independientes, quieren ser arqueólogos, historiadores o cualquier otra cosa. Primero, tenemos que estar abiertos a información diferente. Tenemos que leer, escuchar y mirar la información que viene de fuentes diferentes, principales e independientes. Luego, tenemos que filtrar toda esa información y empezar a construir nuestra base de conocimientos. La gente debe viajar, debe pensar por sí misma. No debe dar por sentado lo que le dicen las guías o algunos científicos o instituciones. Deben investigar por su cuenta. Tenemos grandes herramientas. Internet es la mayor y más grande herramienta que existe. Nuestro problema es que los jóvenes solo van y consultan un sitio.
La mayoría de las veces Wikipedia o Google, que es básicamente lo mismo. Tienen que profundizar mucho más. Una vez que lo hagan, una vez que investiguen por sí mismos y una vez que empiecen a medir e involucrar a otras personas de diferentes campos, entonces podrán obtener la verdad real sobre nuestro pasado. Y no olvidemos que hemos tenido civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Y tenemos tanto que aprender de ellos en ese aspecto físico, científico, pero también en el espiritual. Tenemos que llevar estos temas al mundo todo el tiempo, especialmente ahora que existe YouTube, todos los demás medios sociales. Tenemos que seguir hablando de ello. Yo empecé este proyecto aquí hace 20 años. Ahora tenemos toda una nueva generación. Yo empecé mi generación hace 40 años. Bueno, entre tanto hemos tenido 2 generaciones. Ya sabes que la capacidad de atención de estos jóvenes es muy corta. Y por eso tenemos que usar TikTok y los otros medios sociales. Pero tenemos que conseguir el interés de al menos alguno de ellos. Porque la mayoría pierden mucho de su tiempo haciendo realmente nada útil. Como TikTok. Probablemente no es necesario que se despierte la entera humanidad, es suficiente una parte pequeña. Sí, la minoría está bien. Así que es importante que hablemos y que lo hagamos sin control, ni presión desde arriba. Y podremos hacer cosas buenas. Verás, construimos este espacio. Es un enorme complejo de investigación. Y el parque, y todo esto lo construimos sin un centésimo del gobierno. Normalmente la gente espera dinero. Los arqueólogos, las universidades, los museos, todo el mundo espera dinero. Y cuando consiguen el dinero, hacen el trabajo. En cambio, aquí tuvimos una visión, entusiasmo, y estamos haciendo que las cosas sucedan. Y estamos construyendo un lugar maravilloso. Muchísimas gracias, profesor Osmanagic. Espero haber pronunciado bien su nombre. Sam Osmanagic. Osmanagic, sorry. Está bien. Osmanagic. Thank you so much, Clara, for your time. Gracias por venir. Muchas gracias. Thank you so much. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo.